¿Qué tal amigos de Grupo Integra Salud? Vamos a dar inicio a nuestro webinar, Evaluación Primaria y Secundaria del Paciente en Urgencias. Conforme vayan entrando más personas, pues les vamos a ir dando el acceso. Cabe mencionar que este webinar va a ser grabado para que se les pueda enviar posteriormente a la charla. Y bueno, pues reiterarles nuestro agradecimiento en su capacitación. Qué bueno que buscan esta parte, ¿no? De estarse capacitando. Y pues, qué mejor que lo hagan con Grupo Integra Salud. El día de hoy es un honor para mí presentarles al profesor Eduardo Ramírez Romero. Él es instructor de BLS, ACLS del American Heart. Es profesor de Grupo Integra Salud. Tiene amplia experiencia en universidades como la Universidad Mundo Maya, también la Universidad del Valle de México. También es profesor adjunto de la División de Educación Continua de la ahora FENO, y bien es enfermero especialista que está como encargado del servicio de urgencias allá en el Hospital de Texcoco. Entonces, pues vamos a aprovechar toda la experiencia que tiene el maestro Eduardo Ramírez Romero y vamos a dar inicio a nuestro webinar. Maestro Eduardo, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar de evaluación primaria y secundaria en el paciente de urgencias. Vamos a dar inicio a esta charla. Si van teniendo dudas, me pueden interrumpir, y si no, al final de la charla daremos un espacio y se aclararán las dudas que vayan surgiendo o algo que ustedes quieran complementar. Bien, empecemos. En la evaluación primaria, secundaria en el paciente de urgencias, los que trabajamos en un hospital general o los que estamos en urgencias, o podemos decir que pues en el servicio llega de todo, ¿no? Entonces, urgencias es la entrada de los pacientes al hospital, realmente ahí entran y se distribuyen. Entonces, si ustedes se encuentran en un hospital general, les va a llegar prácticamente todo tipo de pacientes. Y esos pacientes debemos nosotros dar intervenciones para, bueno, preservar en este caso su salud y su vida principalmente. Tenemos una serie de pasos, tenemos como tal teoría que nos refiere cómo debemos nosotros intervenir a nuestros pacientes, y eso se llama evaluación primaria y secundaria en el paciente de urgencias. Recuerden que es importante individualizar los cuidados, pero sin olvidar nuestras bases, que cuáles son, pues la evaluación primaria y secundaria. Es importante realizarla, ya la vamos a abordar, para poder nosotros dirigir nuestras intervenciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dirigir esas intervenciones? ¿Cómo vamos a valorar a nuestro paciente? Tenemos algo que se llama enfoque sistemático. El enfoque sistemático, ¿a qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda a brindar una atención óptima a nuestros pacientes, intervenciones adecuadas a nuestros pacientes. ¿Y qué es básicamente el enfoque sistemático? Es una serie de pasos en la que nosotros nos vamos a apoyar para poder evaluar a nuestro paciente y así realizar el diagnóstico y dar las intervenciones. Entonces, nos ayuda a evaluar, tratar a los pacientes con lesiones o enfermedades graves, ¿vale? Entonces, es la teoría en la que nosotros nos apoyamos para poder valorar a nuestros pacientes y, sobre todo, dar intervenciones. Tenemos diversas cadenas. Recuerden que cada paciente tiene, o cada tipo de enfermedad tiene su tratamiento específico. Nosotros debemos partir desde las bases. Entonces, ¿cuáles son las bases? Bueno, la cadena de atención a víctimas. ¿En qué consiste? Básicamente lo que les mencionaba, nuestros pasos a realizar para poder dar intervenciones a nuestros pacientes. Hay tres principales o tres generales. ¿Cuál es el primero? Evaluación de la escena. Ajá. Son las acciones previas que nosotros debemos realizar antes de tener contacto con nuestro paciente. Vamos a abordarlas una a una, ¿vale? Entonces, evaluación de la escena es importante. 2, revisión primaria, es decir, evaluación o valoración de los problemas que tiene nuestro paciente que comprometan su vida o que haya riesgo
de muerte. Entonces, revisión primaria es analizar lo que está afectando a nuestro paciente o compromete la vida de nuestros pacientes. Y el 3 es la revisión secundaria. Una vez que ya se intervino en el problema primario, que es el que afecta directamente a la supervivencia de nuestro paciente o a la vida de nuestro paciente, comenzamos con la evaluación del resto de lesiones y enfermedades, ¿vale? Entonces, importante nosotros evaluar la escena, posteriormente evaluar al paciente los problemas o daños que comprometan su vida, y una vez que ya se intervino, evaluar el resto de lesiones y enfermedades que el paciente nos esté manifestando. Si nosotros iniciamos rápidamente o lo más rápido la cadena de atención a víctimas, la supervivencia de nuestro paciente aumentará, ¿vale? Entonces, entre más pronto lo valoremos y demos intervenciones, mayor será la supervivencia. Y empecemos con la evaluación de la escena. Esto se describe mucho en el ambiente prehospitalario, se habla más del ambiente prehospitalario, pero no significa que no tengamos nosotros que evaluar la escena en un ambiente hospitalario. ¿En qué consiste esto? Y analicémoslo. La evaluación de la escena, ¿en qué consiste? Bueno, es básicamente nosotros evaluar el riesgo que tenemos antes de dar una intervención o dar la atención. ¿Sí? ¿Qué tenemos que considerar? Seguridad de la escena. ¿La escena segura para acercarme? Les mencionaba, en ambiente prehospitalario se maneja mucho si el paciente fue un accidente, si el ambiente donde yo voy a dar la atención es seguro para mí y para el paciente, y si no, llevarlo a un ambiente seguro. En el área de urgencias también se debe de realizar. Hay pacientes que llegan, ¿sí? Y son un peligro para nosotros. Y aunque estemos en un ambiente controlado, ¿sí? Como lo es urgencias, como lo es el área de choque, tenemos que nosotros verificar que sea seguro el entorno. ¿Qué pacientes podemos encontrarnos que nos causen un peligro? Pacientes agresivos, pacientes infectocontagiosos, principalmente, ¿no? Pacientes en los cuales nosotros no tenemos el equipo suficiente, por ejemplo, algo que es común, que esté en silla y necesitemos una camilla y no se tenga, ¿no? Es un riesgo para el paciente y tanto nosotros. Si el paciente llega a tener algún colapso o el paciente tiene alguna lesión que peligre su vida, bueno, no se puede dar las intervenciones y puede generar lesiones para él y también para nosotros, ¿vale? Entonces, importante siempre verificar la seguridad de la escena. Ahora, el número de víctimas, ¿cuántas personas lesionadas hay? Bueno, en el ambiente hospitalario, hablando de urgencias, es importante y sucede que llega la ambulancia, un accidente que hubo y nos llegan 4 o 5 pacientes. Entonces, importante analizarlos y determinar cuál es el que se le va a dar la atención prioritaria. Y aquí hay dos formas en la cual nosotros o del cual se describe, ¿sí? Para la atención de estos pacientes. Si a nosotros o en el servicio no se ha sobrepasado, no se ha rebasado en la capacidad de nuestro hospital, se le da la atención al que esté más grave. Pero si estamos rebasados, ¿sí? En la capacidad del hospital, se le da prioridad a los que tengan mayor supervivencia, ¿sí? Pasó esto en COVID, que se rebasó las instituciones y la atención se empezó a priorizar a los que tenían mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces es importante analizar el número de víctimas, sobre todo cuando hay accidentes que involucran a mucha gente. Mecanismo de daño, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Para que nosotros empecemos a analizar cuáles son las lesiones o las posibles lesiones que pudieran tener nuestros pacientes. Y lo principal, la impresión general. El paciente viene con alguna lesión, es decir, paciente con trauma o una enfermedad. Entonces es importante, antes de dar intervenciones, asegurarnos que sea el entorno seguro, que no haya peligro tanto para el paciente como hacia nosotros y posteriormente empezar la evaluación primaria. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? De seguridad de la escena y esto sucedió en mi hospital. Este paciente en el primer video que ustedes ven
Fue un paciente de trauma, lo atropelló un tráiler. El paciente llegó con un Glasgow de -8 puntos, ¿sí? El paciente estaba desaturando, ¿sí? Tenía alteración en el patrón respiratorio y se le dio manejo avanzado de la vía aérea. Y este paciente tenía una característica, si ustedes analizan todavía hay sangrado activo, ahí están en la evaluación secundaria, ya están evaluando si hay mayor lesiones en la cara. Este paciente llegó escupiendo sangre, respiraba y escupía sangre. Nos llamó la atención esa parte, bueno, de que estaba escupiendo sangre. Ocupamos nuestro equipo de protección personal, pero a la hora de nosotros aplicar la evaluación primaria, encontramos estas lesiones en ese paciente, que son condilomas. No, Entonces, en ese pues momento, antes estaba en choque. Sí. como bueno, se desactivó el micrófono a no sé quién fue. Entonces les mencionaba, al ver esto, nosotros pues no es común que llegue un paciente con ese tipo de lesiones, principalmente masculinos. Recuerden que el papiloma son somos los hombres portadores. Entonces, al ver ese tipo de lesiones, inmediatamente pensamos en algún problema del sistema inmunológico, como VIH, ¿sí? Y nos llamó la atención porque estaban dando las intervenciones, manejo avanzado de la vía aérea, y nos habían puesto, por ejemplo, los lentes, gogles, porque el paciente estaba escupiendo sangre. Entonces, eso fue un punto que a nosotros se omitió y pusimos en peligro nuestra salud. Imagínense que un personal o alguien del equipo multidisciplinario hubiera tenido contacto directo con la sangre, es decir, que a la hora de escupir le hubiera entrado en los ojos, ¿no? En la mucosa y se hubiera contagiado. Entonces, muchas veces nosotros por el día a día omitimos este tipo de intervenciones que son muy importantes. Se piensa que la evaluación de la cena solo es en la RCP, solo es en el trauma y en lo prehospitalario, pero también en lo hospitalario es importante verificar que nuestra escena sea segura, ¿vale? Entonces, siempre ustedes asegúrense de tener su equipo de protección personal y bueno, en los pacientes a la hora de analizarlos y evaluarlos, determinar si hay riesgos hacia nosotros y nosotros hacia ellos, ¿vale? Entonces, la seguridad de la cena es importante en el área de urgencias porque al final llega de todo tipo de pacientes y no sabemos qué enfermedades ellos tengan que pongan en peligro nuestra vida o nosotros pongamos en peligro su vida de ellos, ¿vale? Entonces, antes de actuar, evaluar la escena, hay que pensar, hay que protegernos. La seguridad es prioridad para nosotros y para nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, es un punto que se ha ido omitiendo o se omite a veces por la carga de trabajo o porque se va haciendo rutina y es algo que tenemos que ir nosotros mejorando y siempre ser, en este caso, ponerle énfasis. Una vez que ya determinamos que la escena es segura, comenzamos con la evaluación primaria. Básicamente, ¿qué es la evaluación primaria? Bueno, la evaluación primaria es la evaluación de los problemas o alteraciones que ponen en riesgo la vida de nuestro paciente o de la persona lesionada. ¿Qué nosotros tenemos que verificar? Se describen muchas cosas, pero principalmente tenemos que abordar 3 puntos. Si el paciente responde, es decir, si está consciente o no, si respira, y si hay hemorragias graves que comprometan su vida. Si nos ponemos a analizar es prácticamente, ¿no? En este caso, valoración neurológica, valoración de vía aérea y ventilación y circulación. ¿Por qué? Porque si esto el paciente no los está manifestando, ¿qué va a suceder? Hay más probabilidades de que el paciente muera, porque estas alteraciones generan, bueno, la muerte, ¿vale? Entonces, se recomienda que se prioricen estos 3 puntos. Tenemos una guía o tenemos una mnemotecnia para nosotros dar una evaluación más completa, ¿sí? Evaluación primaria completa que se determina o se llama ABCDE. Y nosotros con esta mnemotecnia vamos a poder determinar
los problemas que nuestro paciente tenga y le comprometan su vida. Empecemos con la A, que es la vía aérea permeable. Recuerden, la B, buena ventilación, la C, circulación, la D, déficit neurológico y la E, la exposición. Cuando hablamos de A, B, C, D, E, hablamos de evaluación primaria y evaluación de alteraciones que pongan en riesgo la vida de nuestro paciente. Y vamos a analizarlo uno a uno. En la vía aérea permeable, ¿qué tenemos que hacer? Principalmente, permeabilidad de la vía aérea. Analizar si el paciente tiene su vía aérea permeable. Ajá. Ahora, si no está la vía aérea permeable, tenemos que dar intervenciones para permeabilizarla. ¿Cuáles son? Una, en este caso, hacerlo de forma manual, con la técnica de elevación de la cabeza, extensión de la cabeza y elevación del mentón. Si con eso no se permeabiliza la vía aérea, tenemos dispositivos para permeabilizarla. Desde los básicos, ¿no? En este caso tenemos nuestra cánula de Guedel, ¿sí? O la orofaringia, nasofaringia, nuestros dispositivos de vía aérea avanzada, como lo es el dispositivo supraglóticos y cánula endotraqueal. Entonces, empecemos con lo básico. Si vemos que con lo básico no mejora, vamos hacia lo avanzado. Una vez que ya hay permeabilidad de la vía aérea, tenemos que verificar si tiene el paciente secreciones o no, o si esa obstrucción o que no hay buena permeabilidad de la vía aérea es por secreciones. Si es el caso, aspirar. ¿Cómo lo podemos determinar? Auscultando, ¿sí? O en este caso, verlo de forma directa, ¿sí? Entonces, aspirar secreciones, dispositivos para permeabilizar la vía aérea. También el control cervical. Recuerden que si son pacientes de trauma, hay que inmovilizar. Entonces, tenemos el control cervical, ya sea manual o mecánico, ¿vale? Entonces, es importante proteger también las cervicales de nuestro paciente, principalmente si es de trauma, ¿vale? Entonces, esas son las intervenciones que nosotros vamos a realizar. ¿El paciente tiene su vía aérea permeable? No, ok, vamos a permeabilizarla. Tenemos dispositivos básicos hasta los avanzados. Una vez que ya se permeabilizó la vía aérea, empezamos a evaluar la ventilación o la B, que es la buena ventilación. ¿Qué tenemos que evaluar? Principalmente la oximetría de pulso. Es un parámetro en el cual nos va a poder o nosotros nos podemos apoyar para determinar si tiene una oxigenación o una ventilación adecuada. ¿Cuáles son nuestras metas? Principalmente que la oximetría sea arriba pues de 94%, ¿no? Arriba de lo normal, lo que se encuentre normal, esa es nuestra meta. Si no tenemos una oximetría normal, tenemos que dar oxígeno suplementario. Entonces, tenemos desde los dispositivos básicos, ¿no? Como puntas nasales, y bueno, dispositivos avanzados como el que les mencioné, cánula endotraqueal o un dispositivo supraglótico. Entonces, la oximetría de pulso es de gran ayuda para determinar la ventilación. La frecuencia respiratoria, ¿sí? Si el paciente tiene alteración en la frecuencia respiratoria, si tiene alteración en el patrón respiratorio, bueno, entonces tenemos que dar nuestras intervenciones y inspeccionar el tórax, ¿vale? Para analizar si tiene alguna lesión que fuera visible, ¿vale? Entonces, en la ventilación, nuestras intervenciones van enfocadas a la oxigenación de nuestro paciente. Podemos utilizar dispositivos desde básico hasta lo avanzado. Una vez que ya está permeable y hay buena ventilación, ya podemos, digamos que, despreocuparnos de la vía aérea y nos enfocamos al siguiente punto, que es la C. Ya una vez que la oxigenación ya no está comprometida, que ya está el paciente oxigenando de manera adecuada y tiene una oximetría normal, nos enfocamos a la circulación. El paciente está teniendo hemorragias, control de hemorragias, cómo está su frecuencia cardíaca, cómo es su ritmo cardíaco, ¿sí? Que esto pudiera comprometer la circulación de nuestro paciente.
¿Y por qué es importante evaluar la circulación? Recuerden que, bueno, en la sangre, o la sangre es importante, la perfusión es importante para el funcionamiento adecuado de nuestras células. Recuerden que la sangre va el oxígeno, entonces si no hay buena distribución de la sangre o no hay una buena perfusión, vamos a tener fallas en el funcionamiento de nuestras células. Puede ser nuestras células del riñón, las células, en este caso, de nuestro encéfalo o nuestro cerebro, pueden ser del hígado, pueden ser del mismo pulmón, entonces, y va a empezar a generar fallas en su funcionamiento. Por eso es importante determinar que haya una buena circulación. Si hay hemorragias, controlarlas, que no haya pérdida sanguínea que comprometa nuestro gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca, ¿cómo se encuentra? Ritmo cardíaco, está haciendo arritmias que pudieran comprometer la hemodinamia de nuestro paciente, tratarlas. Signos de hipoperfusión. ¿Cuáles son nuestros signos de hipoperfusión? En este caso, en la valoración de los pacientes. Llenado capilar, un llenado capilar alargado, ¿sí? Que la piel cambie de coloración, ¿sí? Que vaya tornándose, por ejemplo, pálida, marmórea, incluso hasta necrótica. Temperatura, que se encuentre la extremidad fría, ¿vale? Entonces, signos de hipoperfusión distal que nos digan o que nos manifiesten clínicamente que no hay una buena perfusión, en este caso de los tejidos. Si hay pérdidas, ¿no? Reposición, ya sea cristaloides o hemoderivados, ya dependerá de la severidad de, ya sea la hemorragia, ¿sí? Que es lo principal, o que el paciente tenga comprometido el gasto cardíaco, por ejemplo, por deshidratación. Entonces, reponer pérdidas. En cristaloides se recomienda que sea 3:1, es decir, se pierden 100 mililitros, se reponen 300, ¿no? Y esto porque la solución, o en este caso la fluidoterapia, solo 1/3 se queda en el espacio intravascular, todo lo demás se fuga, ¿vale? Por eso es 3:1, porque quedaría de 300, quedarían 100 mililitros y sería el equivalente a lo que se perdería, ¿vale? Entonces, cristaloides y, bueno, hemoderivados. Otro punto que analizaremos o debemos analizar es la uresis. Se dice, ¿no?, que el gasto urinario, el volumen urinario, es la forma de medir el gasto cardíaco para la gente de bajo presupuesto, ¿no? En este caso, como mi hospital. Entonces, si el paciente deja de orinar o no está orinando, ¿qué significa? ¿No? Y agregado a los datos de signos de hipoperfusión, si hay datos de hemorragia activa, pues nos está hablando que está teniendo problemas en el gasto cardíaco, en la perfusión y distribución de la sangre en los tejidos. Entonces, si el paciente deja de orinar, lo más probable es que sea por problemas de hipoperfusión. Se genera una lesión que se llama lesión renal aguda de origen prerrenal, que es por falta de perfusión. Entonces es importante igual valorar uresis y, bueno, obtener un acceso intravenoso. Se recomienda en pacientes que llegan al área de choque 2 accesos intravenosos de gran calibre, ¿sí? Número 14, 16, ¿para qué? Para poder realizar esto que les estoy mencionando. Reposición de líquidos, hemoderivados, entonces, importante tener un acceso intravenoso. Una vez que ya evaluamos ventilación, vía aérea y circulación, vamos a la D, que es el déficit neurológico. Tenemos que evaluar algo tan sencillo. ¿El paciente está consciente o inconsciente? ¿Sí? ¿Responde o no responde? Tenemos una escala que nos ayuda a estadificar el estado de conciencia, o nos podemos determinar el estado de conciencia. Esta es una escala conocida, escala de Glasgow, de coma de Glasgow, 15 puntos máximo, 3 puntos mínimo. ¿Cómo nosotros podemos interpretarla en el área de urgencias, sobre todo en pacientes críticos? Si tenemos un paciente con Glasgow menos de 8, ¿sí?, se requiere intubación. Si a esto se le agrega que tiene alteración en la vía aérea y sobre todo en la ventilación,
bueno, con mayor razón, ¿vale? Si tiene menor de Glasgow de 7, el paciente se encuentra en coma. Y recuerden que cuando hay, en este caso, alteración del estado de conciencia, cuando hay alteraciones neurológicas, se ve comprometido nuestro sistema respiratorio y eso puede alterar la oxigenación, ¿no? La ventilación o la buena ventilación. Por eso es que los pacientes se les da manejo de vía aérea avanzada que le llaman de protección, ¿vale? Entonces, importante escala de Glasgow y bueno, con el hecho de evaluar al paciente, ¿sí? Si está consciente o no, nos va a dar una gran idea de cómo es que se encuentra el estado neurológico. Tenemos que evaluar su capacidad de respuesta y los reflejos pupilares, ¿sí? En este caso, a la estimulación. Si vemos que no hay estímulo o no hay respuesta a los estímulos, estamos hablando de que el paciente tiene un daño neurológico y bueno, se tiene que dar manejo avanzado de la vía aérea. Aquí tenemos una mnemotecnia que se llama ABDI, la cual precisamente nos ayuda a evaluar el estado neurológico, ¿sí? El paciente se encuentra alerta, responde a órdenes verbales o hay respuesta a la voz, la D responde al dolor, hay una respuesta al estímulo doloroso e inconsciente, se encuentra consciente o inconsciente, ¿vale? Entonces nos va a ayudar a poder determinar si hay alteración neurológica para poder proteger, en este caso, a nuestro paciente con un manejo de la vía aérea avanzada. En la exposición, ¿sí? En la E, una vez que ya determinamos que el paciente tiene la vía aérea permeable, hay una buena ventilación, aseguramos la perfusión de los tejidos, ¿no? Con la C, analizamos si hay alteración neurológica o no. Ahora viene la parte de descubrir al paciente. Ya aseguramos lo que compromete su vida, lo primero que puede generar que el paciente fallezca o muera, y ahora vamos a ver, ¿sí? Si hay más lesiones. Entonces el paciente se va a descubrir para poder buscar posibles lesiones, ya sea quemaduras, ya sea hemorragias, marcas inusuales o que tenga alguna alteración inusual. Y algo muy importante que a veces también nosotros no analizamos, como la pulsera, ¿sí? De los avisos médicos. Hay pacientes que, bueno, requieren, por ejemplo, alergias, ¿no? Que tienen ahí la alerta de ciertos fármacos, de que no se le hagan procedimientos. Entonces, también nos ayuda a analizar si tiene alguna pulsera de aviso médico, ¿no? En este caso, su grupo sanguíneo. Pero siempre es importante, una vez que se descubre o hay exposición, evitar la hipotermia. Si recuerden que en un paciente principalmente de trauma, la hipotermia entra pues en la tríada letal, ¿no? Del trauma, que es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Entonces, si nosotros al descubrir al paciente o exponer al paciente que le generamos hipotermia, bueno, les estamos dando un punto o un aspecto de la tríada mortal de el trauma. Ahora, la hipotermia también es una H de las causas reversibles del paro cardíaco. Entonces, no hay que dejar a un lado la temperatura, ¿sí? El paciente podemos generarle un paro cardíaco por no vigilar la temperatura. Es importante la exposición, analizar si hay más lesiones, pero también proteger la temperatura de nuestro paciente, que no se nos vaya al otro extremo, que es la hipotermia, y genere más complicaciones que beneficios. ¿Qué más o qué más se le agrega a la revisión primaria? Y esto dependerá mucho, les decía, cada paciente tiene un tratamiento específico, pero nosotros tenemos que partir desde las bases. Entonces, una vez que realizamos la evaluación primaria y determinamos cuáles son las causas de compromiso a la vida de nuestro paciente, nos iremos hacia lo específico. Si nuestro paciente viene por alteración, por ejemplo, refiere signo de Levin, dolor torácico, ¿sí? ¿Qué tenemos que realizar? Ok, ya evaluamos la C, la circulación, si hay alguna arritmia, si está
teniendo problemas de perfusión. Entonces le agregamos a nuestra revisión primaria electrocardiograma, que para confirmar si el paciente tiene alguna alteración, pues o está cursando algún SICA, ¿no? O un síndrome isquémico coronario agudo. Si nuestro paciente es, por ejemplo, con alteraciones metabólicas, una gasometría arterial, o si también viene con alteraciones en la ventilación, gasometría arterial. Y vamos a irlos agregando, ¿sí?, a nuestra revisión primaria. Sonda vesical, sonda gástrica, radiografías, ¿no?, tórax, pelvis y bueno, ultrasonido. Entonces, la revisión primaria nos ayuda a determinar qué es lo que compromete la vida del paciente, tratarlo, una vez que analizamos las causas, tratarlas y posteriormente enfocarnos a lo que está cursando nuestro paciente. Si nosotros nos ponemos a analizar, pues, ¿qué estamos valorando de nuestro paciente? Signos vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, temperatura, tensión arterial, ¿sí?, oximetría. Por eso es importante que a los pacientes, principalmente cuando llegan a urgencias, se les realice un buen triage, ¿no? O un triaje, como se menciona, para poder determinar el estado de severidad. Entonces, los signos vitales son fundamentales, son importantes en la revisión primaria, porque nos van a determinar qué tanto está alterado el funcionamiento fisiológico de nuestro paciente o el funcionamiento normal del paciente, ¿vale? Posteriormente analizamos las demás variables, pero nos van a guiar nuestros signos vitales. Por eso es importante tomarlos de forma adecuada, ¿vale? Entonces, eso es la revisión primaria. ¿Y cómo vamos a dar las intervenciones? Bueno, pues tan sencillo, si el paciente está teniendo compromisos en la circulación, si hay pérdida sanguínea, hay que reponer líquidos. Y tenemos una frase, ¿no?, siempre en las áreas críticas que mencionamos: si le falta algo, agrégaselo. Si le sobra, quítaselo. Y si está normal, no le muevas. ¿Cómo nosotros lo podemos determinar? Con la evaluación. Si vemos que el paciente tiene, por ejemplo, está desaturado, tiene hipoxemia, hay un déficit, ¿qué hay que hacer? Intervenciones para mejorar esa oximetría, ¿vale? Asimismo, si el paciente, por ejemplo, está hipertenso, ¿no?, una crisis hipertensiva, ¿qué sucede? Está la TA elevada, ¿no?, está en exceso, por así decirlo, disminúyela, ¿vale? Entonces, así es como nos va a ayudar la revisión primaria para poder determinar qué alteraciones tiene el paciente y tratarlas. Continuamos con la evaluación secundaria. Una vez que ya determinamos lo que compromete la vida de nuestro paciente, ya se le generó el diagnóstico, se le realizaron las intervenciones, el paciente ya se quedó fuera de peligro o ya se estabilizó. Ahora sí viene nuestra evaluación secundaria, ¿sí? En lo que nosotros vamos a tratar las siguientes lesiones, si tiene enfermedades crónicas, bueno, pero ya con más calma, ¿vale? Entonces, lo agudo ya lo pasamos, ya se trató, ya se corrigió, ahora sigue nada más las demás alteraciones que no están comprometiendo su vida, pero que se deben de tratar o intervenir porque pueden comprometer la vida de nuestro paciente. ¿Y en qué consiste la evaluación secundaria o a qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda al diagnóstico diferencial de nuestro paciente. Ya se trató lo agudo, ahora vamos a determinar o se va a determinar cuál es su verdadero problema, ¿no?, o su diagnóstico. La historia clínica ya se verá focalizado de forma individual toda la historia clínica de nuestro paciente, ¿sí? Cómo es que ha cursado este tiempo para ver si eso ha sido causa de lo que está teniendo en ese momento. Nos ayudará a buscar, bueno, sobre todo, las causas y darles tratamiento, ¿no? Tenemos aquí dos mnemotecnias que nos ayudan a poder realizar la evaluación secundaria. ¿Cuál es la primera? Sample, ¿sí? Esta mnemotecnia se describió inicialmente por la Asociación Americana del Corazón, la AJA, para pacientes posparo, ¿no? O en este caso, pacientes en paro cardíaco. ¿Y en qué consiste?
S, signos y síntomas. La A de alergias. M de medicamentos o últimos medicamentos. La historia clínica o previa historia clínica. Su última comida y los eventos que haya tenido nuestro paciente. Los vamos a analizar uno a uno. Y también tenemos otra mnemotecnia que esta se utiliza más para la historia clínica, la cual se llama amplía o amplia, como ustedes le quieran mencionar. ¿Qué es la A? Alergias, la M de medicamentos, la P de patologías, si hay algún embarazo, la L de libación o también en español la última comida y la A de antecedentes. Si nos ponemos a analizar, tienen similitudes, pero bueno, se complementan, ¿vale? Entonces, estas preguntas que se le hace a nuestro paciente o a sus familiares del paciente nos van a ayudar a identificar rápidamente lo que está cursando nuestro paciente o nos van a ayudar a poder nosotros determinar qué es lo que tiene el paciente o sospechar de lo que puede tener nuestro paciente, ¿vale? Entonces, sample y amplía es de evaluación secundaria y es más de análisis. Empecemos con la S, signos y síntomas. ¿Qué tenemos que analizar? Si hay datos de dificultad respiratoria o si el paciente tiene datos de dificultad respiratoria, alteración en la frecuencia respiratoria, ya sea taquipnea, ¿no? Alteración en la frecuencia cardíaca, taquicardia o los extremos, bradipnea, bradicardia. El paciente ha tenido fiebre, ha tenido cefaleas, ¿no? Dolor de cabeza, dolor abdominal o hemorragia, antecedentes de hemorragia, antecedentes de dolor abdominal o alguna patología abdominal. En las alergias, y esto es importante preguntar, muchas veces los pacientes no saben que son alérgicos, ¿no? Entonces, se toman su medicamento, les hace reacción a alergia, anafilaxia y van al hospital. Hay veces que, bueno, es de inicio, ¿no? Y otras que en las cuales ya saben cuál es su sintomatología y te los dicen. ¿Por qué es importante preguntar? Porque, bueno, hay pacientes que son alérgicos, por ejemplo, paracetamol, que es de uso común, ¿no? O medicamentos que se utilizan de forma común en el ambiente hospitalario y así sabemos que no se le debemos de realizar, o más bien no se le debe de administrar o aplicar. ¿Sí? La comida, sí, qué tipo de alergia, si hay alguna alergia a comida, el látex, que son los más comunes. Ahora, las reacciones asociadas. El paciente, ¿qué reacción tiene al fármaco? Si es nada más en la piel o ya empieza a tener alteraciones en la vía aérea, ¿no? Edema laringio, o ya más severo como alteraciones en la tensión arterial, ¿no? Una hipotensión por vasodilatación. Entonces, es importante saber qué medicamentos son alérgicos y qué reacciones tienen. Porque nos ayuda a determinar eso. ¿Qué tal si el paciente refieren alérgico a paracetamol? Y resulta que el paciente en reacción asociada hace edema laringio y llegó y el paciente venía por edema laringio, ¿no? La vía aérea no estaba permeable y se realizó manejo de la vía aérea, ¿no? A la hora de explorar y analizar esta situación, pues vamos determinando que una causa probable es porque a lo mejor consumió paracetamol, que eso es lo que le hace alergia. Y de ahí vamos nosotros generando más preguntas para ver si esa fue la causa. ¿Cuál es la siguiente? Los medicamentos. ¿Cuál es la última dosis administrada? ¿Qué es lo que tomó? ¿Tienes el medicamento que le causa alergia? ¿Lo tienen en casa? ¿Sí? ¿Qué medicamento tomó? ¿Cuál es su última dosis? La hora. Entonces, todo esto va de la mano para poder nosotros determinar cuál fue la causa. Sobre todo cuando no son pacientes de trauma, ¿no? Que es mucho más sencillo, bueno, pues determinar qué es lo que está sucediendo, ¿no? En este caso, pues por las lesiones que llegaran a tener por el trauma. Entonces, en medicamentos, la última dosis, la última hora y qué medicamentos puede o tiene en casa para determinar si fue la alteración por fármacos.
En la P, ¿no? Previa historia clínica, antecedentes médicos, enfermedades previas, ¿sí? Hospitalizaciones, y esto es común porque el paciente, por ejemplo, viene sangrado de tubo digestivo y resulta que ya tiene 3 hospitalizaciones por lo mismo, ¿sí? El paciente, por ejemplo, tiene antecedente de hepatitis C, ¿no? O tiene problemas de alcoholismo, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a poder determinar lo que está cursando. Llega el paciente vomitando sangre, ¿sí? Y a la hora de analizar sus antecedentes, tiene estas hospitalizaciones, tiene estas alteraciones, bueno, pues nos ayuda a determinar que la causa es eso, ¿no? Lo que él ha tenido a través del tiempo, lo que tiene de forma crónica. Antecedentes médicos familiares, ¿no? Principalmente en pacientes que tienen alteraciones metabólicas. En México, ¿qué es lo común? Diabetes, ¿no? Hay veces que no saben que son diabéticos y llegan con, pues, cetoacidosis, ¿no? Le llaman de novo, ¿no? O de nuevo, o en estado hiperglucémico hiperosmolar, no saben que son diabéticos y se complica. Entonces, si toda la familia es diabético y el paciente viene con alteraciones metabólicas, lo más probable es que también tenga diabetes, ¿no? La causa sea metabólico. Cirugías anteriores, si el paciente está vacunado, y lo que les mencionaba, amplía, ¿no? Que lo refieren o se refiere más a la historia clínica. La última comida consumida, ¿sí? La hora, qué es lo que comió, ¿no? La naturaleza del último alimento consumido. Y esto es bueno para, por ejemplo, ver si hay alguna alergia, si el paciente se broncoaspiró, pues bueno, qué fue lo que consumió al último para saber qué tan severa puede ser esa broncoaspiración o qué tanto daño puede generar. Ajá. Entonces, se pregunta la última comida consumida, si se da manejo avanzado de la vía aérea y hay antecedentes de que acaba de comer hace media hora, ¿no? O a que acaba de comer hace 5 horas, bueno, pues determina también el riesgo que puede tener a la hora del manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Que cuál es lo más riesgoso, pues una broncoaspiración, ¿vale? Entonces es importante saber si el paciente comió y qué comió antes de venir a nuestra institución. Y los eventos, ¿qué es lo que sucedió? ¿No? Eventos que hayan desencadenado la lesión o enfermedad, ¿no? O lo que esté cursando. Si fue de inicio súbito, es decir, fue espontáneo, fue rápido o fue gradual, el tipo de lesión, ajá. ¿Qué tipo de lesión tiene este paciente? Si estaba en un lugar riesgoso, ajá. Entonces, todo esto nos ayudará para poder determinar lo que está cursando el paciente, ¿no? Y en esto va en la evaluación secundaria. Y esto, bueno, pues si el paciente se le dio tratamiento o si tenía alguna enfermedad previa, si se le dio tratamiento o no se le dio tratamiento, o el tratamiento fue hasta que tuvo la lesión, ¿sí? Entonces, esto nos ayudará para poder dar más intervenciones. Ahora, ¿en dónde sucedió? ¿Fue dentro del hospital? ¿Fue extrahospitalario? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo fue de traslado? Si el paciente, en este caso, ¿sí? Hubo algún lapso que fue muy largo, ¿sí? Si fue por ejemplo, en la calle o fue en algún lugar masivo. Entonces, todo eso nos va a ayudar para determinar cómo es que el paciente ha ido cursando su enfermedad. No es lo mismo que tardó 10 minutos a que tardó 2 horas, ¿sí? No es lo mismo, en este caso, que fue en un lugar donde había más gente y le brindó apoyo o primeros auxilios a un lugar donde había poca gente y tardaron en atenderlo o darle primeros auxilios. Entonces, toda esa parte nos ayudará a determinar cómo se encuentra nuestro paciente, ¿sí? Y los riesgos que puede tener. Y algo importante, ¿cuál es el estado más grave de nuestro paciente o cuál es el estado de más severidad de nuestro paciente? Pues una parada cardíaca, ¿sí? Entonces, cuando un paciente ya está en parada cardíaca, no hay mayor incidencia o no hay mayor gravedad que eso. Ajá. Recuerden que tenemos causas reversibles, ajá, y también no reversibles. No es lo mismo que llega un paciente. Lo más común es hipovolemia, por ejemplo, de trauma,
que está con hipovolemia y cayó en paro. A que un paciente le dieron, por ejemplo, igual de trauma, un disparo directo al corazón, pues eso ya no se salva, ¿sí? Entonces tenemos causas reversibles, nuestras H's y las T. Y aquí es importante, si tenemos un paciente que está en paro, principalmente, bueno, dar nuestra RCP de alta calidad, determinar si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, y bueno, enfocar nuestro tratamiento. Si es desfibrilable, recuerden, tratamiento de desfibrilación precoz, y si es, bueno, y RCP de alta calidad, y si no es desfibrilable, RCP de alta calidad, adrenalina y nuestras causas reversibles. ¿Cuáles las causas más comunes que se presentan o se manifiestan en los pacientes? Principalmente es hipovolemia, ¿sí? Sangrados, deshidrataciones severas, hipoxia, son las más comunes, pero esto no significa que las demás no sucedan. Pueden llegar pacientes con acidosis, como pacientes metabólicos, asimismo con hipo o hiperpotasemia, lo que les hablaba del paciente de trauma, la hipotermia, y si a eso le agregamos hipotermia y acidosis, ya tenemos dos síntomas de la tríada mortal, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, intoxicaciones, trombosis pulmonar y coronaria. ¿Esto cómo lo vamos a determinar o cómo vamos a poder nosotros saber qué es la causa? Con nuestra evaluación primaria. Por eso es importante valorar al paciente, en este caso, pues signos vitales. Con eso iniciamos. Posteriormente, ya que vimos la alteración que tiene nuestro paciente, ya empezamos con ABC, D y E. Entonces, toda esta mnemotecnia va de la mano para poder determinar estas causas. Si el caso es que, o el paciente tiene alguna de estas causas, tratarlas, ¿vale? Al tratarlas, disminuirán los síntomas y mejorará su probabilidad de supervivencia. Entonces, como conclusión o como retroalimentación, ¿nosotros qué tenemos que hacer en el área de urgencias? Principalmente un adecuado triage, determinar cómo vienen sus signos vitales. Sobre eso nosotros podemos determinar el estado de severidad de nuestro paciente. Una vez que ya vimos dónde son las alteraciones, ¿sí? Empezamos o iniciamos nuestro ABCDE, ¿sí? Vía aérea permeable, ventilación, circulación, déficit neurológico y la exposición. Una vez que ya determinamos qué es lo que pone en riesgo la vida de nuestros pacientes, se dan las intervenciones. Una vez que se estabilizó, ahora sí analizamos sus antecedentes, ¿sí? Analizamos si el paciente es alérgico, ¿sí? Si tiene, en este caso, reincidencias de alguna enfermedad, y ya lo empezamos a investigar más a fondo, pero por decirlo más tranquilos, ya no está en peligro su vida, como lo fue en la evaluación primaria, ¿vale? Entonces, es importante valorar a nuestros pacientes para poder dar tratamientos individualizados. No sé si haya alguna duda en la evaluación primaria y secundaria en el paciente de urgencias. Si hay alguna duda, los escucho. Si quieren aportar más, los escucho. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos. Mi nombre es Laura Alfonso Cano García y trabajo en el Hospital Dr. Manuel G. González. Ok. A mí se me hizo muy atractivo el título cuando lo leí, porque en mi hospital tenemos un área de triaje, un área de choque y urgencias observación. Entonces, en el área de triaje ya quieren que la evaluación primaria, como lo dice aquí el título, lo haga enfermería, porque antes estaba derivada a los médicos y por especialidad. Ahora la evaluación la está haciendo enfermería y enfermería deriva de acuerdo a los colores que manejamos de prioridad en el hospital para cada especialidad.
aparte de los códigos infartos, códigos fractura y códigos mater que llegan al hospital, pero había como que no sé si desconfianza o no sé cómo llamarle, a la evaluación que querían o que quieren que haga enfermería. Precisamente a lo mejor por falta de pericia, a lo mejor por falta de habilidad, por falta de competencias, o por falta de profesionales con especialidad que puedan estar en el triaje haciendo esas evaluaciones. Y yo creo que a veces esas evaluaciones nada más es checar signos y ya derivan al paciente pues a que espere finalmente, porque se esperan ahí 2, 3, 4 horas y a veces no los priorizamos porque no sabemos evaluar correctamente al paciente. Y yo creo que esto es muy importante, la evaluación primaria, mm, para los pacientes que llegan a solicitar la atención y que a veces sean valorados incorrectamente por nosotros. O sea, por eso a mí se me hizo muy importante esto para poder conocer. Digo, yo no he estado en esa área, no la conozco, pero sí se me hace muy importante la evaluación primaria que se le tiene que hacer en un servicio donde se clasifica la prioridad que tiene el paciente. Claro. Y eso es muy importante, Alfonso. Muchas gracias por tu participación. En el triage, como les mencionaba, es fundamental la evaluación primaria. Yo estoy en urgencias y tenemos el triage, varios tipos de triage, y una de las recomendaciones que siempre le realizo a mis compañeras, a mis colegas, es que los signos vitales los tomen de forma adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí va a derivar el estado de gravedad. No es lo mismo un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 110 a uno de 150. Y me dicen, ¿cómo puedo yo determinar si es amarillo o rojo? Pues en este caso con los signos vitales. Si vemos que la alteración del signo vital es muy importante, estamos ante una urgencia, ¿sí? Si vemos que la oximetría no es lo mismo que tenga 85 a que tenga 70, ajá, entonces en 85 el paciente tiene una alteración, ¿sí? Ya prácticamente llegando a lo severo, moderado a severo. Pero si tiene 70, ya estamos ante una alteración severa. Entonces ya no es lo mismo un 70 que 85 y esto es totalmente rojo. Entonces, eso es lo que yo les doy de recomendación. Sus signos vitales son importantes de forma inicial. Posteriormente, como nos dice ABCDE, el paciente está respirando adecuadamente, está permeable la vía aérea, la circulación, ¿sí? Si viene con un sangrado que sea evidente, ¿sí? Porque puede determinar, hay sangrados que no se ven, pero hay pacientes que llegan con el charco de sangre, ¿sí? Entonces, eso nos vaya a ayudar a determinar el estado de severidad de nuestros pacientes. Los signos vitales son prioritarios y posteriormente lo que nosotros preguntemos y lo que evaluemos en el momento. Por eso ABCDE es de gran ayuda, porque podemos guiarnos a la valoración de nuestro paciente. No sé si tienen alguna otra duda. Y en otros hospitales igual se está haciendo el triaje, lo está valorando enfermería. Digo, yo no conozco de más hospitales, pero igual lo está haciendo enfermería. Sí se está realizando en enfermería, al menos en el ISEM, que es donde yo elaboro, se realiza enfermería. Como les mencionaba, pues es importante en este caso dar pues en la evaluación adecuada. ¿Cómo nos podemos guiar? Pues ahí tenemos ABCDE, ¿no? Que es nuestro enfoque sistemático, nuestra guía para la evaluación de lo que le está comprometiendo a nuestro paciente su vida. Van a participar. Vi que alguien levantó la mano, Lick Jair. Sí, efectivamente, gracias por concederme la palabra. Alfonso, fíjate que yo, por ejemplo, laboro en el Hospital General Regional número 1, doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro del IMSS, e inicialmente empezamos a hacer esto, ¿no? La valoración por parte de enfermería. Sin embargo, como lo comentas, Alfonso, sucede que no se le tenga confianza a la enfermería, sino que a veces hemos obviado o hemos dejado de lado
esas partes tan esenciales que se hace, por ejemplo, en el triage, ¿no? Hablábamos de que, por ejemplo, incluso no solamente en el hospital, en muchos se lo van a encontrar, ¿eh? Que a veces el personal no checa bien TA, no checa u obvia las frecuencias cardíacas o las respiratorias. Y entonces, desde ahí, no es que no esté preparado el personal. A lo mejor hace falta realizar un poquito más de capacitación en esos puntos. Y no es el único hospital, el de usted, el mío. Creo que ya se empieza a hacer esta parte. Sin embargo, por ejemplo, en mi hospital lo que hacen es el triage se realiza tanto con enfermería como con el médico. Por algún código infarto, algún paciente, a lo mejor, una paciente ginecobstétrica y demás, ¿no? Y ahí podemos irnos a infinidad de datos, ¿no? A lo mejor sí la valoración inicial también como tal, incluir el estado de alerta, por ejemplo, en la paciente obstétrica de sangrado transvaginal, crisis convulsivas, salida de líquido, etcétera, ¿no? A lo mejor faltaría un poquito más capacitar más al personal. Digo, el personal de enfermería sabe muchísimo, ¿no? Y yo les digo siempre, el personal de enfermería es sumamente observador, entonces tienen ahí una ventaja. No me van a dejar mentir, vamos en el transporte público y vemos las venas del paciente, ¿no? Decimos, probablemente puede entrar un punzo de tal calibre. Eso por decir un ejemplo, ¿no? De lo tan observador que es el personal de enfermería. A lo mejor aquí lo que faltaría sería eso, darle más confianza al personal de enfermería, capacitarlo mejor y quitarle el miedo a la toma de decisiones. Porque a veces pasa eso, ¿no? Que chocan a un paciente y dices, ¿y por qué lo chocaste si el paciente viene bien? Pero ¿qué crees? Que una enfermera bien capacitada ya identificó en un dolor torácico con un electro que se le tomó que tiene elevación del ST. Dices, wow, ¿no? Entonces, a lo mejor sería apostarle más por básicamente, pues por la capacitación y quitarle el miedo al personal de enfermería en la toma de decisiones. Y es que a veces al personal que no quieren en otros servicios, pues vete al triaje. Dije, no puede ser posible. O sea, cuando yo lo escuché, dije, no puede ser posible. O sea, es una valoración inicial, una clasificación, y la van a mandar a ella Claro. porque no la quieren de ningún lado. Digo, Sí, bueno. claro. Llega a suceder muchísimo. No sé, a ver, si me permite, licenciado Eduardo, los demás participantes, ¿qué experiencia tienen en esto? Edgar, Hazel, Israel, más que nada para que nos compartan también, Iván, Román, ¿qué sucede en sus hospitales? Porque, bueno, tenemos a Román, Román es de Tabasco, ¿cierto, Román? Sí. Sí, sí, se le estoy escuchando, lo que pasa es que tengo un paciente en sala de choque. Ok, bueno, Precisamente. ya después nos va. Explicarlo de una vez. Pero dígame. Pues más que nada saber, en su hospital están haciendo todo esto, el personal de enfermería hace esta participación en el triage, hace una valoración inicial. No, ya lo quitaron. Era un paramédico, pero cuando hay pacientes así delicados, a veces salimos, lo vemos y ya decidimos a dónde lo pasamos, si pasa a observación, a choque o a un consultorio. Pero ya igual cuando está Ok. saturado el servicio. Cuando no, pues ahí ya nos avisan y ya uno de los médicos sale, ve, no, pues sí va acá al consultorio. O ya a veces me dicen, va a pasar un paciente de choque con tales signos y ya lo pasamos. Porque ya los Ok, quitaron después de COVID. ok. Bueno, pues es que vemos que es sumamente importante, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Brandon, Israel, coméntenos, participen. No sé por qué no puedo abrir mi micrófono. Laura, a ver, vamos a ver a Laura. Hola, buenas noches. Soy Brandon Abraham. Estoy Hola. estudiando TUM, el TUM intermedio. Y bueno, como decía usted, en las evaluaciones primarias es muy importante, ¿no? Porque luego hay muchas veces que cuando son nuestros primeros pacientes, nos mandan a hacer la evaluación primaria y hay veces que ni siquiera tenemos una idea clara, ¿no? De qué es la evaluación y nada más pensamos que una exploración física es ya toda la evaluación primaria, ¿no? Pero ahorita con esta clase como que vamos entendiendo más el cómo hacer una evaluación primaria, ¿no? Ok, maestro Eduardo, adelante, perdón, le quité la palabra. No se preocupen. Pues miren, ya para concluir todo esto, yo la recomendación que les doy, lo vuelvo a repetir, en la evaluación primaria, los signos vitales es fundamental. En vía aérea, ¿sí? Permeabilidad de vía aérea y buena ventilación, lo podemos corroborar con una oximetría, ¿sí? Con nosotros evaluar al paciente su patrón respiratorio y esto es con observación.
podemos tomarle la oximetría y al mismo tiempo estamos analizando su patrón respiratorio. De identificar una disnea es sencillo, ¿sí? Una taquipnea, una bradipnea. Por eso necesitamos nosotros ser observadores. Ya con la oximetría estamos viendo si esa frecuencia respiratoria o ese patrón respiratorio está afectando a la oxigenación. Ajá. Circulación, ¿qué tenemos? Tensión arterial, presión arterial media. Si vemos que el paciente tiene alguno de los dos extremos de la tensión arterial, o hipertensión o hipotensión, generará problemas de hipoperfusión. Entonces, con la pura tensión arterial nosotros podemos evaluar si tiene problemas de circulación. Le agregamos frecuencia cardíaca. Está en bradicardia, está en taquicardia. Si sospechamos más, ritmo cardíaco. ¿Tiene alguna arritmia? ¿Sí? Entonces ya estamos en C. Déficit neurológico. Un paciente inconsciente se puede evaluar, ¿sí? La primera es viéndolo. Tú te das cuenta cuando hay alteración neurológica desde que viene. Lo tienes que corroborar. Ajá. Respuesta a voz, ¿sí? En este caso, estimularlo. No hay respuesta, respuestas pupilares, ok. Alteración neurológica. El paciente viene, por ejemplo, de trauma, exposición. ¿Hay alguna lesión que sea visible? Sí, no. ¿Sí? Hay hemorragia, hay fracturas. Entonces, todo esto lo podemos realizar en un triaje. Es importante que se aborde de forma, pues de forma rápida, ¿no? En este caso, porque, pues, si el paciente viene grave, el tiempo que nosotros perdamos en esa evaluación, pues lo va a repercutir en la supervivencia del paciente. Por eso es importante hacerlo de forma rápida y, bueno, pues en este caso, asertiva, ¿no? Con nuestros parámetros bien claros. De nada sirve que le tomes la oximetría si no sabes cuáles los niveles de hipoxemia, ¿no? De nada sirve que tú le tomes un electro o le hagas una monitorización cardíaca si desconoces los ritmos cardíacos, arritmias. Entonces, eso es importante en la evaluación primaria. Los signos vitales como base y sobre eso nos iremos hacia lo específico. ¿Vale? Entonces, esa es mi recomendación. Una vez que se dieron intervenciones, ya podemos analizarlo de forma, por así decirlo, más tranquila. Otras lesiones, enfermedades de base, antecedentes, pero ya el paciente hay menos riesgo de que muera como en lo agudo. ¿Vale? Entonces, ¿alguna otra pregunta, sugerencia antes de concluir este webinar? ¿O alguna aportación también? Si no, se agradecería bastante. ¿O experiencia? Bueno, entonces, para concluir, yo también les recomiendo, si tienen dudas en valoración, pues estudien sobre valoración, ¿no? Valoración cefalocaudal, aparatos de sistemas, ¿no? Incluso hasta necesidades y patrones funcionales nos pueden servir para realizar nuestra evaluación primaria, ¿ok? Entonces, les agradezco su tiempo y espero que, bueno, pues haya sido académico para ustedes y se lleven otra idea de cómo es una evaluación primaria y secundaria. No me queda más que agradecerle al maestro Eduardo. Por favor, no se retiren. A lo mejor vamos a terminar ahorita la charla con el maestro Eduardo, pero sí me gustaría hacerles dos avisos. Y pues agradecerles particularmente a cada uno de ustedes que nos acompañan, al maestro Eduardo también por compartir su experiencia, sus conocimientos con nosotros. Vamos a darle hasta ahorita fin a su participación y nada más permítanme darles dos avisos. Maestro Eduardo, muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Permítanme compartirles lo que ahorita estamos platicando. Sí, la valoración es sumamente importante. A ustedes que están inscritos a este webinar les vamos a enviar una tarjeta de valoración cefalopodálica y son infografías que las pueden descargar en su teléfono y pueden ahí basarse para poder hacer una buena valoración. Esa se las vamos a enviar, yo creo que en el transcurso de entre 1 hora, 2 horas, o a más tardar el día de mañana, dependiendo ahorita del centro de inscripciones. Y hacerle la invitación, fíjense, para nuestro próximo evento, no sé si pueden ahí visualizar, que es nuestro webinar, Catéter Venoso Central, uso y manejo de los lúmenes. Los esperamos. Todas las personas que sean socias, pues ya saben que este curso tiene un costo preferencial para ustedes. Y pues si hay aportaciones,
con toda confianza, nos las pueden compartir. Se las hacemos llegar al maestro Eduardo Ramírez. Y no olviden que su constancia y el video estará en máximo 5 días hábiles. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por acompañarnos y pues vamos a cerrar este webinar. Gracias. Hasta pronto, que tengan una Gracias, excelente maestro. noche. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos a sus órdenes.